Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quiero darles un cordial saludo a esta serie de videos sobre la solución de ejercicios a través de algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo. Para ello utilizaremos el programa PCIN. A continuación vamos a realizar un algoritmo para determinar si un año es bisiesto. Pero antes vamos a realizar el respectivo análisis como un requisito para cuando se está aprendiendo a programar. Este ejercicio es muy importante. Las condiciones para determinar cuando un año es bisiesto, ¿no? Entonces un año es bisiesto en el calendario gregoriano si es divisible entre 4 y no divisible entre 100. Y también si es divisible entre 400. En programación, el algoritmo para calcular si un año es bisiesto es un algoritmo útil para la realización de calendarios. Entonces diremos que debe ser divisible entre 4. Ejemplo, 2004, 2008, 2012. No debe ser divisible entre 100. Ejemplo, 2200, 2500. No debe ser divisible entre 100. Y una tercera condición es debe ser divisible entre 400. Otro ejemplo de estos años, 2400, 2800. Los siguientes años no son bisiestos, 1700, 1800, 2100, 2300, 2500, 2600 son divisibles por 100, pero no por 400. Esa es la razón por la cual estos años de ejemplo no son años bisiestos, aunque cumplen una de las condiciones, ¿no? Divisible entre 4. Veamos respecto al análisis. En cuanto al formular el problema, de acuerdo a lo planteado en las condiciones, hay que determinar si el valor ingresado correspondiente a un año es o no año bisiesto. Los resultados esperados, hay que imprimir un mensaje que nos indique que el año ingresado es o no bisiesto. Datos disponibles, un número que representa un año ingresado por el usuario desde el teclado. Algunas restricciones, no hay ninguna, son para todos los años para calcular. Procesos necesarios para solicitar al usuario que ingrese un año. Entonces hay que evaluar si es bisiesto. En caso de cumplir las condiciones para ser bisiesto, reportar el año ingresado es bisiesto. O en caso contrario, reportar el año ingresado no es bisiesto. Entonces aquí he vuelto a escribir las condiciones, ¿no? Condiciones para que un año sea bisiesto. Debe ser divisible entre 4. No debe ser divisible entre 100 y debe ser divisible entre 400. Entonces, para que sea año bisiesto deben cumplirse por lo menos las dos primeras condiciones. Debe ser divisible entre 4 y no debe ser divisible entre 100. Pero también puede ser bisiesto si cumple la primera condición, o sea, divisible entre 4 y también que debe ser divisible entre 400. Entonces, en este caso podríamos decir que se divide entre 100, que es divisible entre 100 y también es divisible entre 400, es bisiesto. ¿Y cuando no es bisiesto? Cuando puede ser divisible entre 4, pero no se cumplan las condiciones, que no es divisible entre 100 y no es divisible entre 400. O que ninguna de las tres condiciones, pues inmediatamente diremos que no es un año bisiesto. Para ello, vamos a mirar unos ejemplos. En el primer caso he puesto 4 ejemplos de año, 2004, 1900, 2400 y 2100. La primera condición, entonces, para 2004, ¿es divisible entre 4? Sí es divisible por cuanto el módulo o el residuo es 0 y el cociente nos da 201. Entonces cumple la primera condición para ser bisiesto. Veamos la segunda. Divisible entre 100. No es divisible entre 100 porque nos sobra un resultado de 4. Entonces diremos que cumple la segunda condición. Al cumplir las dos condiciones, entonces inmediatamente nos debe aparecer el mensaje que es un año bisiesto. Correcto. Vamos a evaluar 1900. 1900 es divisible entre 4. Sí es divisible porque el residuo es 0 y el cociente nos da 471. Entonces cumple la primera condición. Veamos la segunda.
¿Es divisible entre 100? Sí, es divisible entre 100. El residuo nos da 0 y el cociente 19. Pero no estaría cumpliendo la condición para ser bisiesto. No debe ser divisible entre 100. Entonces no cumple la condición. Ahora miremos si este 1900 es divisible entre 400. No es divisible porque el residuo nos da 300 y el cociente nos da 4. De acuerdo a las condiciones, entonces debe ser divisible entre 400, pero entonces no cumple estas condiciones. No cumple ninguna de las, ni la segunda ni la tercera condición, por tanto diremos que no es un año bisiesto. Vamos con el 2400. ¿Es divisible entre 4? Sí, es divisible por cuanto el residuo es 0 y el cociente es 600. Entonces cumple la primera condición. Veamos si es divisible entre 100. 2400 sí es divisible entre 100 por cuanto el residuo es 0 y el cociente es 24. Entonces cumple, no cumple la segunda porque dice claramente no debe ser divisible entre 100 y aquí está siendo divisible entre 100. Veamos la tercera condición. ¿Es divisible entre 400? Sí es divisible, residuo es 0 y de acuerdo a la condición para ser bisiesto debe ser divisible. Entonces cumple con esa condición. Entonces cumple la primera y cumple la tercera, por tanto diremos que es un año bisiesto. Vamos a evaluar otro ejemplo con el año 2100. ¿Es divisible entre 4? Si es divisible, el residuo es 0 o el módulo es 0, cumple. Veamos si es divisible entre 100. El cociente es 21 y el residuo es 0. Quiere decir que es divisible por 100, es decir, no está cumpliendo la segunda condición, no cumple. Vamos con la tercera condición. Debe ser divisible entre 400. Si es divisible entre 400, es bisiesto. Si no, no es. No es divisible porque hay un residuo de 100 y el cociente 5. Entonces no cumple esta condición. Por tanto, diremos que no es un año bisiesto porque solo está cumpliendo una de las condiciones y debe tener por lo menos la segunda o tercera condición para que sea año bisiesto. Entonces, de acuerdo a estas condiciones, desarrollaremos el diagrama de flujo. El diagrama de flujo quedaría como el que aparece en pantalla de acuerdo a esta versión de la determinación de un año es como bisiesto. Entonces estamos diciendo que con un título determinar si el año es bisiesto. Debemos definir o pedir estamos reservando un espacio de memoria y definimos el año como entero. Pedimos al usuario que ingrese el año. Leemos el año, reservamos en memoria y realizamos la primera condición. La primera condición dice el año es divisible entre 4. Si es verdadero, entonces decimos que evaluamos si el año es divisible entre 100. Si es divisible entre 100, tomamos la parte verdadera y le preguntamos si el año es divisible entre 400. Si el año es divisible entre 400, la parte verdadera, podremos determinar que el año es bisiesto. De lo contrario, el año no es bisiesto. Si es divisible entre 4 y divisible y no es divisible entre 100, entonces es el año bisiesto. Entonces, con estos datos procedemos a realizar el pseudocódigo a través del programa PCIN. Para la solución del algoritmo determinar si un año es bisiesto o no, iniciamos PCIN y creando un nuevo proyecto. Le vamos a asignar el nombre de determinar año bisiesto. Determinar, recuerden que no debemos dejar espacios, entonces a través de un guión bajo escribimos un título. Reservamos un espacio de memoria para guardar el tipo de dato año que el usuario va a ingresar.
a través de la instrucción definir. Como entero. Solicitamos al usuario ingresar el valor del año a evaluar a través de la instrucción escribir. Por favor, ingrese el año a evaluar. Lo guardamos ese dato a través de la instrucción leer y lo guardamos en la memoria en la variable año, que para este caso la hemos reservado como entero. Vamos a hacer la primera evaluación a través del condicional si año es divisible entre 4. Recuerden que la instrucción es mod. Si es divisible entre 4, continuaremos haciendo los demás casos. En caso de que no sea divisible entre 4, determinaremos que no es año bisiesto. Entonces, a través de la instrucción escribir, le decimos que el año que ingresó no es un año bisiesto. Pero si es divisible entre 4, entonces vamos a evaluar si es divisible entre 100. Si el año, a través de la misma instrucción mod que evalúa el resto, es divisible entre 100, diremos entonces, si no es divisible, es divisible entre 4, pero es divisible entre 100, inmediatamente, si no es divisible, diremos que es un número, es un año bisiesto. Escribimos que el año ingresado es un año bisiesto. Está cumpliendo las dos condiciones hasta aquí, que es divisible entre 4, pero no es divisible entre 100. Pero vamos a hacer la última evaluación si es divisible entre 400, es decir, es divisible entre 4, aún es divisible por 100, que no debería ser año bisiesto, pero sí es divisible entre 400 a través de la misma instrucción mod. Si es divisible entre 400, entonces inmediatamente diremos que es un año bisiesto. A través de la instrucción escribir, le decimos que el año es un año bisiesto. En caso contrario, entonces diremos que el año que acaba de ingresar no es un año bisiesto. Hasta ahí tendríamos evaluado nuestro algoritmo y vamos a ejecutarlo paso a paso. Primero con los ejemplos que habíamos mirado anteriormente. Por ejemplo, evaluamos con 2004. El año es bisiesto. Vamos a evaluar con 1900. En ese caso el año no es bisiesto. Y efectivamente nuestro algoritmo nos dice que no es un año bisiesto. Evaluamos 2400, que habíamos dicho que sí era un año bisiesto. Es un año bisiesto. Finalmente con 2100. No es un año bisiesto. Podemos activar también el diagrama de flujo que genera nuestro algoritmo. Vamos a ejecutar también paso a paso. A ver, para un poquito más de claridad. En este caso le vamos a decir, entonces me pregunta qué año. Vamos a evaluar el año 2000. Nos dice que si es divisible entre 4, entre 100 y entre 400. Entonces es un año bisiesto.
cerramos y vamos a hacer una nueva evaluación. Lo hacemos con el año 2100. Divisible entre 4, entre 100, entre 400 no es divisible, entonces no es un año bisiesto. Con esto entonces queda demostrado que nuestro algoritmo funciona correctamente en la determinación de si es un año bisiesto o no. Bueno, espero que este video haya sido de ayuda para solucionar el problema, cómo determinar si un año es bisiesto. Si te gustó el video, haz clic en el botón me gusta y no olvide suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.